¿Te imaginas que el gobierno pudiera pagar Twitter, Facebook o Instagram porque no le gustó lo que publicó? ¿O decidir sin contrapeso alguno quién tiene derecho a tener una estación de radio o de televisión? Pues no lo imagines tanto porque la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión lo podría permitir. Soy Laisha Wilkins, hablemos de esto acá en Entre News. Everybody. Con la redacción actual de la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión, el gobierno federal podría tener el poder de decidir qué plataformas digitales pueden operar en México, qué contenidos pueden circular en televisión y radio, e incluso podría otorgarse a sí mismo concesiones para prestar servicios de Internet. También sería capaz de bloquear temporalmente cualquier aplicación o servicio digital sin necesidad de una orden judicial si considera que infringe la ley. Además, todas las decisiones que antes tomaba un organismo autónomo, técnico e imparcial, ahora recaerán directamente en el Poder Ejecutivo. Este nuevo modelo cambiará lo que vemos, lo que escuchamos y cómo nos conectamos, pero sobre todo, quién decide todo esto. Porque si antes había un esfuerzo por equilibrar poder, competencia y derechos, hoy la balanza se inclina peligrosamente hacia el centro del poder político. Para entender por qué esto es relevante hay que recordar de dónde veníamos. En 2013, como parte del Pacto por México y tras décadas de concentración y opacidad en el sector, se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, un regulador autónomo cuya misión era garantizar competencia, proteger derechos de usuarios y de las audiencias y mantener la neutralidad de la red. Fue en su momento uno de los avances institucionales más importantes en materia de derechos digitales. Este organismo permitió, por ejemplo, que radios comunitarias e indígenas accedieran a frecuencias, que se limitaran prácticas abusivas de monopolios y que los criterios técnicos fueran más importantes que los intereses políticos. También facilitó que las concesiones se otorgaran mediante licitaciones públicas, eliminando lo que llamaban discrecionalidad presidencial, que durante décadas convirtió las frecuencias en premios políticos. Todo esto cambia con la nueva ley. El IFT desaparece y sus funciones se transfieren a una nueva entidad, la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones, ATDT. Esta agencia no es autónoma, será una dependencia del gobierno con rango de Secretaría de Estado, encabezada por un funcionario de confianza del presidente. La ATDT concentrará una cantidad inédita de funciones. Regulará el uso del espectro radioeléctrico, asignará concesiones, supervisará contenidos, sancionará incumplimientos y además podrá operar servicios públicos de telecomunicaciones. Literalmente será parte, juez, operador y censor. Uno de los cambios más significativos es que ahora el Estado podrá otorgarse concesiones a sí mismo de forma directa para prestar servicios como Internet y telefonía en zonas marginadas. En teoría, esto busca cerrar la brecha digital. En la práctica, convierte al gobierno en un competidor más del mercado con ventajas evidentes frente a empresas privadas como subsidios, asignaciones sin licitación y sin control regulatorio. También cambia el régimen de concesiones. Se crea una concesión única con vigencia de hasta 30 años, que podrá asignarse de manera directa en ciertos casos. Esto genera preocupación entre expertos, porque abre la puerta a decisiones discrecionales, opacas y potencialmente favorecedoras de actores afines al poder. Además, la Secretaría de Gobernación recuperó un papel central en la vigilancia de contenidos. Bajo esta nueva ley, los medios tradicionales y las cada vez más influyentes plataformas digitales ya no podrán transmitir propaganda política o ideológica de gobiernos extranjeros sin autorización previa de gobernación. Esto significa que cualquier anuncio, incluso si es parte de una campaña social, ambiental o humanitaria, necesitará el visto bueno del Estado mexicano días antes a la publicación o puede caerle una multa de hasta el 5% de las utilidades del medio. Y si no cumplen, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones podría bloquearlas temporalmente, pero no especifican a qué se refieren. Pueden ser horas, días, meses y ni siquiera se requeriría una orden judicial. Tampoco hay obligación de notificar al público. Es decir, se estaría normalizando la posibilidad de censura por vía administrativa, algo que hasta ahora estaba expresamente prohibido por la Constitución, salvo en estados de excepción. Otro cambio importante tiene que ver con los derechos de las audiencias. Aunque la ley recupera figuras que se habían debilitado en años recientes, como los defensores de audiencia y los códigos de ética,
también rediseña quién protege esos derechos. A partir de ahora, será la Profeco quien se encargue de recibir y tramitar quejas por contenidos inadecuados, prácticas abusivas o violaciones a los derechos del espectador. Esto incluye desde excesos en publicidad hasta confusión entre información y opinión en noticieros. Profeco, que antes se ocupaba de revisar contratos de telefonía, fallas de servicios o poner pancartas en todas las gasolineras, ahora también se convierte en árbitro de contenidos mediáticos. ¿Tiene lógica? Tal vez. ¿Tiene la capacidad? La verdad, no. Porque vigilar el consumo eléctrico de un refrigerador no es lo mismo que garantizar el derecho a la información. El gobierno ha dicho que esta ley busca garantizar el acceso a Internet como un derecho fundamental, evitar la injerencia extranjera y reducir la burocracia. Y sí, es cierto que muchas comunidades rurales siguen sin conectividad y que hay operadores que han abusado de su posición. Pero también es cierto que la solución a estos problemas no debería pasar por la concentración absoluta del poder. Cuando el Ejecutivo regula, sanciona, opera y censura, estamos frente a un modelo donde el equilibrio institucional desaparece y eso, históricamente, jamás ha terminado bien. Esta nueva ley plantea preguntas incómodas. ¿Podrá una sola agencia garantizar los derechos de todos los usuarios sin caer en tentaciones autoritarias? ¿Se respeta la libertad de expresión si una secretaría de gobierno decide qué contenidos son aceptables? ¿Quién vigilará al vigilante? En el fondo, esta modificación no se trata solo de telecomunicaciones. Se trata de poder, de control, de quién decide qué escuchas, qué ves y qué compartes, y de si como sociedad estamos dispuestos a renunciar a contrapesos a cambio de un discurso nacionalista. Soy Aisha Wilkes, nos vemos la próxima semana acá en Trenius. Everybody switch.